Y a nivel de la cara diafragmática de los pulmones, pues encontramos que igualmente que la cara mediastínica, esta va a ser cóncava, ¿listo? Y como su propio nombre lo dice, se va a relacionar pues con el músculo del diafragma que estamos observando, ¿no? Muy bien, en relación a los bordes, mencionamos un borde anterior, en la cual pues va a dividir la cara mediastínica de la cara costal como tal, ¿no? El borde anterior. En ahí vamos a localizar lo que es una incisura cardíaca, que son impresiones, ¿no? Como se encuentra relacionado con el corazón, pues vamos a encontrar impresiones o incisuras que también se denominan. Vamos a tener lo que significa un borde inferior que se va a relacionar con la cara diafragmática, cara costal y cara mediastínica. Entonces separa las tres caras en esa región del borde inferior. En el borde posterior pues va a haber la división de la cara costal y la cara mediastínica como tal. ¿Listo? Entonces encontramos tres caras y tres bordes. Nuevamente volvemos a mencionar la cara costal, que habíamos dicho que está relacionado con la pared costal, costillas, cartílagos, como también los músculos intercostales, ¿no? Entonces, que llegamos a observar en esa región. Acá tenemos la identificación de cada una de las caras que hemos mencionado. Una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática. Pero aparte de esas caras y aparte de los tres bordes, tenemos que mencionar también un vértice y una base, ¿ya? La vértice pues va a estar localizada en su parte superior y la base pues en la parte inferior. La base se va a localizar relacionada, no se va a relacionar con el músculo del diafragma. Mientras tanto que el vértice se encuentra a nivel de la región supraclavicular, ¿ya? Entonces asciende hasta esa zona como tal. Solamente la punta del pulmón, o sea, vértice o punta es lo mismo. Entonces ese vértice va a localizarse en esta región supraclavicular. ¿Listo? Acá tenemos nuevamente mencionando la cara mediastínica, ¿no? Que habíamos dicho que va a ser una cara cóncava y donde vamos a encontrar una estructura específica que es el hilio pulmonar. Y miren, allí estamos viendo en cada uno de los dos pulmones por la constitución de cada uno de los hilios pulmonares. Ahí tenemos los bronquios, ahí tenemos las arterias, ahí tenemos las venas, ahí nos falta mencionar lo que significa los nervios, como también los vasos linfáticos, ¿ya? Los vasos linfáticos que también podemos localizar a nivel de esa zona. En relación a lo que significa las impresiones que vamos a observar a nivel de los pulmones, pues son las impresiones que se van a encontrar relacionadas o los órganos que se encuentran relacionados con cada pulmón, ya sea pulmón derecho o pulmón izquierdo. Comenzamos con el pulmón derecho. Ahí tenemos una impresión de la arteria subclavia. Tenemos una impresión de la vena cava superior. Tenemos otra impresión de la tráquea, como también del esófago. Ahí tenemos a la mencionada vena acigos, que se va a encontrar a nivel de la columna vertebral. Igualmente va a encontrarse una impresión Con a lo nivel que del quede pulmón derecho. mejor, por favor. Tenemos una impresión Y no sé cardíaca, si le obviamente puedo agregar relacionado con esos el globos que ventrículo son derecho como del corazón. transparentes. Ahí también En tenemos vez lo que de es que una están en el impresión, arreglo. o más bien indicando lo que es una región, la cual se va a encontrar relacionada con la columna vertebral propiamente. Luego tenemos una impresión o impresiones del lado izquierdo, o sea, del pulmón izquierdo, igualmente con la arteria subclavia, con la vena subclavia también, o una impresión específica para la primera costilla. Miren, en el pulmón izquierdo vemos la impresión de la arteria aorta, como no lo veíamos en el pulmón derecho. Como también estamos viendo lo que es una impresión de la aorta torácica, como también de la impresión de la aorta o del arco de la aorta o del callado de la aorta. Entonces, miren, es diferente las impresiones que vamos a localizar en cada uno de los pulmones. No son las mismas estructuras que se van a relacionar. Acá nuevamente destacamos el hilo pulmonar, el cual nosotros habíamos mencionado, que es la puerta o el ingreso de todas las estructuras que van a ingresar propiamente a cada pulmón, ¿no? Entonces habíamos mencionado que cuáles van a ser las estructuras que van a constituir cada uno de los hilios pulmonares.
Acá tenemos entonces una división en relación al ilio, una región retroiliar, una región preiliar y una región suprailiar como tal, ¿ya? Entonces ahí estamos mencionando inclusive las estructuras que podemos llegar a localizar. En la región retroiliar pues tenemos allí a la porción de las vértebras, también de las costillas, como también de la aorta ascendente en la región del pulmón izquierdo. En la región preiliar, o sea, antes del ilio, pues tenemos a la región o al órgano del corazón. Y en la región suprailiar superior al ilio, ahí vamos a encontrar el vértice del pulmón. Encontramos en el pulmón derecho a la vena cava superior, venácigos, y en el pulmón izquierdo al arco de la aorta. Entonces, mediante estas tres regiones, también podemos llegar a diferenciar diferentes estructuras anatómicas en relación al ilio pulmonar. Acá tenemos, ¿no?, las tres regiones que hemos mencionado: la región preiliar, la región retroiliar y la región suprailiar. Acá estamos mencionando ya el vértice, ¿no? El vértice como tal, que ahí estamos indicando que asciende de la primera costilla. Y la región como tal, entonces, es la base de la región supraclavicular. Ahí localizamos el vértice pulmonar. Como ahí lo estamos viendo en el gráfico, ahí está el esternón, ahí están las clavículas, y superiormente a la clavícula, de cada uno, del lado izquierdo como del lado derecho, está localizado el vértice pulmonar. Y ahí tenemos mencionando la base, ¿no? La base que hemos dicho que es una base cóncava que se encuentra relacionado con el músculo del diafragma. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto la configuración externa de cada pulmón, hemos conocido el peso, color, caras, bordes, hemos visto también la región de la pleura, entonces el ilio pulmonar también, ¿no? Todo eso lo que hemos llegado a observar. Entonces, para que de esa manera podamos tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Ahora mencionamos el árbol bronquial. El árbol bronquial pues ya va a formar parte de la configuración interna de cada pulmón. Acá nosotros llegamos a diferenciar lo que significa primeramente los dos bronquios principales, ¿no? De ahí va a comenzar todo. Un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. Estos se van a dividir en bronquios segmentarios. Mami, no sé si puede hoy ir a y estos bronquios segmentarios se van a dividir en bronquiolos. Y los bronquiolos pues van a llegar a presentar recién los alveolos. Ya, entonces esa división tenemos que tener muy clara. Primeramente bronquios principales, luego bronquios segmentarios, luego los bronquiolos y recién los alveolos. Ya pregunto, así ya de esa manera identificamos al árbol bronquial. Acá estamos viendo ahora cuál es la configuración exacta de cada uno de los bronquios, porque del lado derecho, como hemos visto que hay tres lóbulos, superior, medio e inferior, pues va a haber tres bronquios lobulares, superior, medio e inferior. ¿Ya? Entonces, un bronquio lobular para cada uno de los lóbulos. El bronquio lobular superior del pulmón derecho va a presentar un bronquio segmentario apical, uno anterior, uno posterior. Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan porque del pulmón izquierdo es diferente, ¿ya? Entonces, siempre esto es pregunta de examen, para que ustedes sepan muy bien cuál es la configuración de cada uno de los bronquios lobulares o bronquios lobares, que también se denominan. Entonces, del lobar superior o del lobular superior, reiteramos que es apical, anterior y posterior. Del bronquio lobar medio o bronquio lobular medio, pues únicamente vamos a mencionar dos bronquios segmentarios, que sería uno lateral y otro medial, o como también nosotros denominamos en anatomía, uno externo y el otro interno. ¿Ya? Entonces, de esa manera conocemos a estos dos bronquios como tal. Y a nivel del bronquio lobular inferior o bronquio lobar inferior vamos a encontrar 5 como tal, ¿ya? Que sería el bronquio segmentario superior, que también se denomina apical de Nelson, ¿ya? Por si acaso, para que tengan ese conocimiento.
de que este es el otro nombre que recibe este bronquio segmentario, superior o apical de Nelson. Tenemos el bronquio segmentario basal medial o cardíaco, que también se llama. El bronquio segmentario basal anterior o también ventrovasal. Tenemos también el bronquio segmentario basal lateral o laterobasal. Por favor, y tenemos el bronquio segmentario basal posterior o término basal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los 5 bronquios segmentarios que constituyen el bronquio lobular inferior. Y ahí tenemos el bronquio principal izquierdo. Ya a nivel del bronquio principal izquierdo vamos a encontrar van a ir a retirar. ¿Me puede informar hasta qué hora está solamente abierto? 2 bronquios lobares o 2 bronquios lobulares en esta zona. ¿Listo? Entonces ahí vamos a mencionarlos ambos, el bronquio lobular superior y el bronquio lobular inferior. Ahora recuerden, ¿no?, de que habíamos visto un bronquio lobular superior igual en el pulmón derecho. Y habíamos visto o habíamos indicado que tenemos uno anterior, otro posterior y otro apical. De este lado es muy diferente, ¿ya? Entonces tenemos un ápico posterior, tenemos uno que es anterior y tenemos otro que es lingular, ¿ya? Entonces tenemos ahí 3 como tal que estamos observando. Del lingular a su vez se divide en uno superior y en uno inferior. Entonces ahí estamos complementando la diapositiva en el cual estamos indicando de que no solamente vamos a encontrar esos 3 bronquios segmentarios. Aparte del ápico posterior del anterior tenemos el lingular y el lingular se va a dividir a su vez en superior e inferior. Ya muy importante esto. Luego también tenemos al bronquio lobular inferior, igual que en el pulmón derecho, pero en acá no vamos a encontrar 5 bronquios segmentarios, sino únicamente vamos a localizar 4 bronquios segmentarios. Ya esa es la principal diferencia. El bronquio segmentario superior apical de Nelson está, al igual que el del pulmón derecho. El basal anterior o ventrovasal está igualmente, al igual que el del pulmón derecho. El laterobasal o el basal lateral igualmente está, igual que el pulmón derecho. Y el basal posterior o término basal igualmente está. Entonces, ¿cuál es el que no está? Es el basal medial o el basal cardíaco o paracardíaco. ¿Ya? Entonces recibe esos nombres. El medial es el que se encuentra ausente en el bronquio lobular inferior del pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces, como les digo, clásica pregunta de examen para que ustedes puedan tener el conocimiento de cuál es la diferencia que vamos a encontrar en la división del árbol bronquial de cada uno de los pulmones. Acá lo estamos viendo más gráficamente, ¿no? Reiteramos que en el bronquio lobular superior tenemos al apical, al posterior y al anterior. En el bronquio lobular medio, estamos hablando del pulmón derecho, tenemos al lateral y al medial. Y en el bronquio lobular inferior tenemos pues al superior, apical de Nelson, al anterior basal, ventrovasal, al medial basal o paracardíaco, al lateral basal o laterobasal y al posterior basal o término basal. Y a nivel del bronquio principal izquierdo, pues presentamos el apical o el ápico posterior, ¿no? Ahí hemos dicho que se origina de un solo bronquio, el ápico posterior, ahí tendríamos que mencionar. Luego tenemos también el anterior y luego tenemos el bronquio lingular, que se va a dividir en superior e inferior. Y ya en el bronquio lobular inferior encontramos el bronquio segmentario superior, el medio basal, o no, ahí está, ahí por si acaso hay que corregir ya, entonces en esta diapositiva no está descrito de manera correcta, ya que en acá estamos viendo lo que significa en el bronquio lobular superior, que la apical y posterior están haciendo de manera separada. Pero nosotros hemos indicado que nacen de manera junta y esto es así, ¿ya? Entonces, como les he mencionado en la anterior diapositiva, del bronquio lobular superior nace el ápico posterior, porque nacen de uno solo. Eso tenemos que corregir en esta imagen. Y en el bronquio lobular inferior, que no vamos a encontrar al medial basal, al paracardíaco, ese está ausente, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, esa es otra corrección que tenemos que realizar en esta imagen como tal. Luego todo lo demás es así como les he llegado a indicar. Luego tenemos a los bronquios